Gloria a Jesús. Dios le bendiga, hermanos. Amén. Gloria a Jesús. Parece que no me gusta, ¿verdad? Gloria a Dios. Alabada a Jesús. Bueno, me voy a acostumbrar, siento un poco raro la voz, tono la voz. ¿Cuántos están gozando esta tarde, esta mañana, hermanos? Ya es mañana, ¿verdad? Todavía es de mañana, perdón. Damos gracias al Señor. Dios es bueno, Dios es misericordioso, Dios es abundante para bendecirnos a nosotros. Así que esta es una gran bendición. Para mí es un privilegio, hermanos, el poder estar delante de ustedes, el poder ser yo el que medite con ustedes unos momentos en la palabra de Dios. Yo creo de que Dios siempre tiene un objetivo, tiene un propósito, tiene una razón. Y Dios siempre es directo, Dios siempre es bueno. Dios siempre a nosotros nos lleva al momento en el cual Él se encuentra con nosotros. Es una gran bendición el poder tenerlos a todos ustedes acá este día. Los días son difíciles, los tiempos que estamos viviendo son tiempos en los cuales tenemos que aprender a depender de Dios, a confiar en Dios. Porque los tiempos que se están viviendo, más que todo en este país, para muchos de nosotros, como fue una oración que se hizo el viernes. El viernes aquí se hizo una oración en la vigilia para aquellos que están protegidos bajo el TPS, que se encuentra en estado, más el TPS, bueno, creo que en general, pero el TPS salvadoreño es al que han amenazado más. Y aquellos que se encuentran acá sin protección alguna, legal, que pasarán adelante. Y estaba yo viendo de que de un grupo que estábamos más o menos como estamos ahora, se quedó tal vez un 5% atrás, que significa que son los que tienen documentos, que están en estatus de protección permanente. Entonces, yo creo que es una situación que se está viviendo, en la cual si usted no depende de Dios, hay peligro que nosotros entremos en crisis antes de que seamos derrotados. Entonces tenemos que aprender a depender de Dios. Amén. Y entonces el pastor envió, fíjese, una lista de peticiones que se van a estar orando, por lo menos para empezar este mes, que es lo que está calendarizado. Y son 7, es número perfecto. 7 es la lista que el pastor envió a todos los supervisores. Solo quiero hacer una aclaración en relación a eso. En relación a los jóvenes. Los jóvenes todos pertenecen a células y van a participar en sus células. En los jóvenes es el liderazgo de jóvenes que va a estar en oración ese día. Entonces, pero los jóvenes tienen que participar, cada joven en su célula a la que pertenece. Esa es la manera que está organizada. Entonces, este mes se ha declarado el inicio de una etapa de intercesión. Entonces, yo me quedé pensando cuando salió en el calendario que a mí me tocaba, y habíamos hablado de lo de la intercesión, de qué hablar, y entonces estaba hablando de lo que es la oración de intercesión. Y yo quiero que nosotros analicemos algo en relación a ello. ¿Quieren que le diga por qué? Porque la iglesia es grande. Porque la iglesia es un número grande de gente que asiste a esta iglesia. Pero a la hora de que hay que hacer ayuno, que hay que hacer oración, que hay que hacer eventos a donde se viene a clamar a Dios, pareciera que aparece el 5, el 10% de la iglesia. 30 personas de 250 personas vienen acá a orar, a estar en vigilia, a estar en ayuno. Entonces tal pareciera que alguno de nosotros necesita poner sus valores en el lugar correcto, poner su atención en el lugar correcto. Entonces yo quiero que hablemos un momento, quiero que leamos un versículo en Daniel capítulo 9, ya todos saben, me imagino, aquellos que leen la Biblia, a qué se refiere ese capítulo, o a qué me estoy refiriendo. Es Daniel capítulo 9, es el gran capítulo, es el lugar donde Daniel se acerca a Dios, donde llega a Dios, analizando y viendo la situación, la condición en la que Israel se encontraba, él se acerca a Dios. ¿Lo encontraron? Daniel capítulo 9, amén, versículo 3. ¿Lo tienen? Amén. Veo que todavía hay Biblias que se están moviendo, así que por favor encuéntrenlo. Daniel capítulo 9, versículo 3. Podríamos haber leído todo el capítulo, pero solo vamos a leer ese versículo. Dice: y volví mi rostro a Dios, el Señor, buscándole en oración y ruego, en ayuno, silicio y ceniza. Entonces él dice: y volví mi rostro a Dios. Ya hemos orado, hermano, siéntese. Entonces lo que yo quiero hablar es de la intercesión.
Y esto es bien importante porque yo le voy a mencionar por lo menos 6, vamos a hacer rápido, por lo menos 6 situaciones, personas que intercedieron. Y una cosa yo me he dado cuenta, y esta asusta cuando nosotros pensamos en algo y somos tal. Para la intercesión se tienen que dar 3 cosas. Una, se tiene que dar el intercesor, el que intercede. 2, se tiene que dar el que está en crisis, el que necesita la intercesión. Y 3, se tiene que dar el que está en poder a resolver la situación o la crisis que da la intercesión, o por la que la intercesión se está dando. ¿Se dieron cuenta? 3, el que intercede, por el cual es intercedido, y el que resuelve la situación que ha llevado a la intercesión. Ahora, estamos en una situación muy complicada acá, porque yo le acabo de decir que aquí a este lugar, cuando se viene a orar, cuando se viene a ayunar, cuando se viene a aprender de la palabra de Dios, aquí aparecen 30 personas de una iglesia de más de 200. Y le acabo de decir, entonces, que el intercesor es el que tiene el acceso, es el que tiene la autoridad, el que tiene el investimiento, es el que tiene la delegación de acercarse al que puede hacer algo para la situación que está sucediendo. Y aquel o aquello por el que se está intercediendo son los que están en problemados. Y si aquí vienen 30 de más de 200 a interceder, significa que los otros están bien en problemados. Y una situación que es increíble en relación a nosotros como creyentes es que estamos en problemas porque queremos, en muchas situaciones, en muchas ocasiones, porque aquí la iglesia está abierta, porque tiene acceso a la palabra de Dios, porque tiene acceso a hablar con Dios, pero usted decide no hacerlo. Entonces, yo lo quería aclarar a las 3 cosas. La intercesión requiere de 3 partidos, de 3 grupos, de 3 personas. El que intercede, por el quien está siendo intercedido, y el que está en autoridad o en poder de resolver la situación por la que ha sucedido la intercesión. En el caso de Daniel, es claro. En el caso de Daniel llegó a interceder, el que podía resolver la situación a Dios, que está en problemas a todo Israel. Entonces, ahora, imagínese usted que esto de la intercesión es tan poderoso que incluso a niveles políticos son utilizados. Yo no sé cuántos de ustedes se dieron cuenta de una noticia que surgió de un hombre que era estudiante de la universidad, creo que George Mason University de Virginia, y se fue a un grupo a Corea del Norte, un país comunista, no abierto al público. Se fue, y que se le ocurre a este joven que vio en el pasillo de un edificio, vio una pancarta de publicidad que no le agradó, y se le ocurre bajarla. Y lo condenaron, no sé si a 15 años de trabajo forzoso. Y en el mismo momento que estaba siendo condenado, dicen que le sucedió algo, que entró en coma. Estuvo 17 meses en coma en Corea, antes de que Estados Unidos se diera cuenta que ese hombre estaba en coma en Corea. Entonces lo que yo quiero decirles es, Estados Unidos no tiene relación con Corea. ¿Cómo se va alguien de Estados Unidos a accesar a ver cómo está la persona? Porque eso es lo que hacen. Cuando hay alguien así, alguien tiene que ir y verificar el estado de la persona. Entonces, ¿qué sucede? Aquí lo único que sucedió fue que un país amigo de Estados Unidos, que sí tenía acceso a Corea, fue y verificó la situación. Entonces eso se llama intercesión. Otro país, amigo de Estados Unidos y amigo de Corea, hizo la intercesión para ir a darse cuenta de lo que estaba sucediendo. Trajeron al muchacho, lo volaron para Estados Unidos, solo para que se muriera aquí en Estados Unidos en el momento. Cuando quisieron sacarlo de la coma, él murió. Entonces lo que quiero decirle es la intercesión es algo bien importante que en la política la usan. Cuando un político no tiene acceso a otro político, manda a otro que es amigo de los dos y él resuelve, él intermedia, él es el que resuelve las cosas. Nosotros, cuando llegamos delante de Dios, es exactamente lo mismo. Los que interceden somos los que llegamos delante de Dios a interrogar, a rogar, a interceder, a pedir por el bien de otros. Entonces la intercesión nosotros lo encontramos que es algo sumamente importante y que en este tiempo el pastor y todo el liderazgo hemos decidido que vamos a interceder diariamente. Por lo menos una persona va a estar intercediendo todos los días. Y me estoy refiriendo a que ayer solo fue el pastor y que ahora solo es la supervisora.
Y mañana es supuestamente toda una célula. Y el siguiente día toda una célula. Otra vez toda una célula. De ahí otra vez un supervisor, de ahí toda su célula. Entonces todos nosotros tenemos que involucrarnos. Todos nosotros tenemos que acercarnos. Las peticiones que mandó el pastor, mire, le voy a decir para que usted las vea ya a primera instancia, si todavía no las ha visto. Son así, mire, la número 1 es para que Dios produzca en nosotros un profundo temor de Él. Para que Dios produzca en nosotros un profundo quebrantamiento de espíritu en nosotros, para que Dios ponga en nosotros una profunda hambre y sed de Él y su palabra, para que Dios pueda llenar más con su Santo Espíritu a cada uno de nosotros hasta poder ver milagros y almas convertidas, para fortaleza en las familias, para que hagan líderes con compromiso y pasión para servir a Dios y servir a la iglesia, para que Dios nos una o nos dé, un crecimiento integral en la palabra, quiere decir en todos los aspectos, a todos nosotros. Esa es la lista de peticiones que el pastor ha enviado a todo el liderazgo, a todos los supervisores que en turno vamos a compartir con todo el liderazgo, que en turno van a compartir con todos los entes, miembros de las células, para interceder. Entonces la intercesión es bien importante. Lo primero que nosotros tenemos que entender es entonces que el que está en poder de intercesión, el que puede interceder, es porque tiene acceso al que puede hacer algo en relación a lo que está sucediendo. Ahora, ¿ustedes creen que todos nosotros tenemos acceso a Dios? Para llegar y interceder a Dios por todas las cosas. Todo el que aceptó a Cristo tiene acceso a Él. Nosotros decidimos hasta dónde llegamos. Entonces yo quiero que analicemos algunos casos rápidamente. El primero que nosotros podemos hacer, la intercesión que vemos en la Biblia, es para desviar un juicio de Dios. ¿A alguien se le viene a mente? Mire qué interesante esto. Abraham no estaba ni en Sodoma ni en Gomorra, ¿no? Él estaba afuera. Sodoma y Gomorra iba a ser destruido completamente. Abraham no iba a ser alcanzado por la destrucción de esas ciudades. Pero se quedó Abraham y dijo: yo no puedo dejar que esa ciudad perezca, incluyendo a mi sobrino, sin que yo pueda hacer algo. Y se acercó a Abraham y le dijo al ángel: tú destruirías a la ciudad completa, incluyendo a justo, por causa del injusto. Y el ángel le dijo: no lo haría yo. No lo haría. Y empezaron ellos a negociar. Si hubieran 40, si hubieran 20, si hubiera esto. Y por último le dijo Dios a los ángeles que estaban adelante, que habían entrado a Sodoma y Gomorra: saquen a Lot porque esto ya descendió. Y ya se acabó la negociación, salió Lot de ahí y la ciudad fue completamente destruida. Hasta ahora, destruida. Pero Abraham intercedió por su sobrino Lot. Amén. Entonces la intercesión requiere que nosotros, a pesar de que no estamos dentro del problema, seamos los que nos pongamos en el lugar del que está el problema. Casi siempre, y usted va a encontrar en cada caso, en el caso de Abraham, Abraham no estaba problemado, Abraham estaba bien. Lot, su sobrino, por ambición, había terminado en Sodoma y Gomorra, porque agarró lo mejor de la tierra y dijo: le dejo a mi tío lo peor y yo me agarro lo mejor. Y fue a quedar en lo peor en vez de terminar en lo mejor. Abraham estaba bien, pero él estaba en posición de poder interceder, porque él no era el problema, hermano. El que está en problema no puede interceder. Si el que está en problema no puede ni ver las cosas claras. Lot, mire, Lot era un hombre recto, porque Lot, cuando vio de que el hombre estaba necesitado, él los trajo a su casa. Y cuando vio que los querían abusar los locales, les dijo: no, incluso yo les doy a mi hija que viven, pero a ellos no los toquen porque ellos están protegidos por mí. Entonces, pero lo que yo quiero decirle es: Lot no podía cenar ni entendía en razón exacta que sus ángeles estaban ahí para rescatarlos a él y a su familia. Entonces, el intercesor está fuera del problema, él ve las cosas, él sabe dónde ir, él intercede. El que está problemado no ve las cosas claras. Y eso es cierto, si usted se ha dado cuenta. Una persona encendida y ya desbaratada no le haya dado a nada. No. Por eso usted va a ver de que dicen que la mejor manera de manejar un problema cuando ya estamos bien encendidos nosotros
es salirnos del problema, es alejarnos, es no hacer nada, es tranquilizarnos, es irnos a buscar a alguien más que hable con nosotros, es buscar consejo de alguien más que nos haga entrar en razón, porque las cosas como las vemos cuando estamos en problema no son en realidad como son. Entonces lo primero que nosotros vemos en esta situación es Abraham intercediendo. Eso se encuentra en Génesis capítulo 18, versículo 23 al 32. Encontramos nosotros a Abraham en esa situación, intercediendo para que el juicio de Dios no cayera sobre los justos. Y fue así, Dios le oyó a Abraham, Dios respondió la intercesión de Abraham. Ahora, también encontramos nosotros entonces otro hombre intercediendo, otros dos hombres intercediendo por restauración de Israel. ¿Se recuerdan quiénes son? Es Daniel y es Nehemías. Daniel capítulo 9, donde hemos leído, y Nehemías capítulo 1. Ellos hablan y le dicen a Dios, confiesan delante de Dios, se ponen en el lugar de todo Israel y llegan delante de Dios y le dicen: Señor, yo reconozco, le dice Daniel, que nosotros hemos pecado, nuestros padres, dijo Nehemías, han pecado, nuestros sacerdotes han pecado, nuestros reyes han pecado, todos nosotros hemos sido vendidos al pecado. Pero tú eres grande, tú eres misericordioso, tú has prometido, tú has dado promesa, tú has dicho que en todo momento tú nos escucharías, y ahora yo estoy aquí para decirte, para pedirte, para rogarte. Daniel dijo: yo me metí en oración, en ayuno, en silicio, en sacrificio, y él hasta que Dios respondió. Bendito Dios. Entonces el hombre otra vez está intercediendo, no tiene nada que ver con el problema. Daniel era un hombre recto delante de Dios. Nehemías era un hombre que amaba a Dios, pero se requiere, el que intercede, se requiere que le tenga amor por aquel o aquellos que va a interceder. Dice la Biblia que cuando un hombre regresó a Susa, donde estaba trabajando Nehemías, que era copero del rey de ese tiempo, le contó, dice que Nehemías cuando lo vio le dijo: dime, cuéntame, hermano, ¿cómo están las cosas? ¿Cómo están los que regresaron? ¿Cómo está la ciudad de mi Dios? Y el hombre le dijo la noticia: la ciudad está destruida, todo anda mal. Dice la Biblia que en ese momento Nehemías lloró y oró a Dios y le pidió permiso al rey y le dijo: rey, déjame ir a Jerusalén, yo necesito reconstruir la ciudad de mi Dios. Entonces el que intercede debemos de meternos, sentir la necesidad de aquellos por los cuales estamos intercediendo, darnos cuenta que de la única manera que vamos a poder nosotros entender o pedir eficazmente lo que los demás necesitan es sintiendo y viendo, reconociendo la necesidad de los demás. Mire lo que sucedió en el cielo. Lo que sucedió en el cielo es que Cristo estaba en el cielo. Él no tenía necesidad de venir a un mundo que lo recibió sin darle un lugar donde nacer, de venir a un mundo que lo desechó, que lo escupió, que lo pateó, que lo maltrató y por último lo crucificó. Él no tenía necesidad de ello. Pero él, al ver nuestra necesidad, él dijo: de la única manera que yo voy a poder hacerles entender a ellos que el amor mío por ellos es real, es que yo vaya y nazca y crezca y me desarrolle en la condición similar a la de ellos. Y por eso Cristo tuvo que venir a vivir entre nosotros, a experimentar el dolor de esta tierra, porque Él sufrió, hermanos. Él sufrió dolor y no lo necesitaba. Muchas veces nosotros tenemos que padecer el dolor de los demás, no porque lo necesitemos, no porque se nos sea necesario, sino que decidimos hacerlo para ayudar al que tiene necesidad. Y eso es cierto en todo aspecto. Esa es una realidad. El que esté enfermo, usted deja de hacer lo que está haciendo y se va a visitarlo. El que tiene necesidad y usted decide ayudarlo, deja de comer usted para darle a ello, porque yo le voy a decir, si usted y yo diéramos a la iglesia o diéramos al necesitado lo que nos sobra, nunca daríamos a nadie, porque a nosotros, especialmente a nosotros, nunca nos sobra, siempre nos falta. Y hay gente que le falta porque todo lo retiene. Hay gente que le falta porque nunca da nada. Hay gente que siempre le faltan las
las cosas porque nunca ayuda al necesitado. Yo le voy a decir, la Biblia dice que al que necesitado presta, a Dios le ha prestado y Dios le dará. Entonces acuérdese de esto. Usted tiene que sentir la necesidad de los demás para poder ayudarlo. Pero el momento que yo soy indiferente a la necesidad de alguien, yo nunca me dispongo a hacer algo por ellos. Y sea ello espiritual, sea ello financiero, sea ello emocional, sea ello problemático de familia, sea lo que sea, yo nunca me metería a ayudar a alguien, al menos que de verdad me interese por ese alguien o esas personas. Entonces, Daniel y Nehemías dijeron: mi corazón sufre al ver mi ciudad de esa manera. Y es lo que sucede, y es lo que se va a hacer en estos tiempos que vienen de la necesidad. Porque la necesidad es llegar delante de Dios y clamar. Y yo le voy a decir una cosa: necesidades todos nosotros tenemos. Es que es bien interesante. Usted sabía que hay gente que dice: yo sería feliz si tuviera todo. Hermano, es mentira eso. Si yo me consiguiera un trabajo que me diera todo lo que yo necesito, yo sería feliz. No, hermano, yo le voy a decir una cosa: la felicidad se encuentra solamente en Cristo Jesús. Amén. Mire, yo he visto gente que el dinero los ha destruido, que las riquezas los ha volteado y los ha arruinado. Yo por eso a Dios siempre le he dicho: Dios mío, a mí y a mi familia le vas a dar todo lo que necesitamos, y a veces hasta lo que queremos, pero que sea bendición tuya, bendición de Dios. Por eso a nosotros, la familia, a nosotros no nos preocupa nada, porque Dios tiene que cuidar a nosotros. Usted tiene que aprender a confiar en Dios. Pero lo que yo quiero decirle es: tenemos que aprender a ver la necesidad de los demás para poder llegar a Dios. Imagínese usted, ahora por tercero, podemos nosotros interceder. Por favor, porque ahorita no puedo hallamos otra intercesión nosotros, capítulo 12 de Hechos, 12:5. Que esta es otra cosa que sucede, mire, y esta sucedió más cerquita, y esto es más relativo a nosotros. Mire, a Pedro le pusieron las manos encima y lo echaron a la cárcel. La intención era de que el siguiente día lo iban a sacar y lo iban a castigar delante de la gente. Dice la Biblia entonces, en Hechos 12, que toda la iglesia de Jerusalén empezó a interceder por Pedro. Y Pedro tan tranquilo, mire, estaba, que dice la Biblia que se durmió. Usted imagina en la cárcel que lo van a sacar el siguiente día, lo tienen bien resguardado y él se duerme. Y dice la Biblia entonces que cuando él estaba dormido, llega alguien y le dice: levántate. Y él, creyendo que estaba soñando, dice: se levantó, ponte la sandalia y tu cinturón, se vistió y siguió caminando. Y se abrió la primera puerta, se abrió la segunda, llegó a la calle y dijo él: pero esto todavía es un sueño. Yo estoy soñando que en vez de que me maten mañana, yo estoy saliendo libre. Pero ese sueño era más allá todavía. Y dice que entonces volvió en sí y dijo: no, esto no es un sueño, es una realidad. Y ya sabía dónde ir. Hay creyentes que cuando están bien emproblemados y Dios los libra, no saben a dónde ir. Y en vez de regresar a la iglesia, en vez de darle gracias a Dios, agarran para otro lado y terminan de arruinar lo que Dios quiso arreglar. Entonces Pedro se fue, tocó la puerta. Dicen que una muchachita, que era la que estaba menos concentrada en lo que era la oración, oyó la puerta, se fue y oyó que tocaba. Y cuando abrió la ventanilla para ver quién era Pedro. Dijo: pero Pedro está metido en un lugar donde nadie sale, a él nadie lo puede librar de ahí. Y se lo volvió a ver: es Pedro. Y se fue, dice, y interrumpió a los que estaban intercediendo y les dijo: Pedro está a la puerta. Y ellos le dijeron: no, el espíritu de él ha de ser, él no puede estar ahí. Y dijo: no, Pedro está ahí. Entonces usted se dio cuenta, dice que la iglesia se había volcado, se había vuelto a la intercesión. Y es increíble el milagro que Dios hizo en ese Pedro. Hermano, dice la Biblia que cuando el ángel iba con él, las puertas que iban enfrente se iban abriendo. Se iban abriendo. Entonces lo que yo quiero, mire, lo que yo quiero es esto. Hay un hombre que dijo: Pablo es conocido como el hombre más grande del Nuevo Testamento. Escribió más Biblia.
se lanzó a gastar todo lo que era de él y a gastarse él mismo en servicio al Evangelio, en servicio a Cristo, en servicio a Israel. Y él en una ocasión dice que él andaba enfermo, que él andaba mal. Él a eso le llamaba azote del diablo, aguijón puesto por el diablo. Y dice que le dijo a Dios: sáname de esto. Y Dios no le hizo nada. Le dijo la segunda vez: sáname. No le hizo nada. La tercera vez que él le dijo: sáname. Y la Biblia dice que le suplicó. La palabra suplicar no quiere decir orar como muchos de nosotros oramos. Quiere decir: de aquí yo no me voy hasta que te sanes. De aquí yo no me voy hasta que tú hagas algo conmigo. Como dicen de que le sucedió a un niño. Dice que un niño perdió un maule. Entonces que le dijo a su maestra: maestra, ayúdeme a orar para que yo encuentre mi maule. Y dijo: maestra, está bien, yo oro. Y se fue el niño para la casa, dice, porque había perdido el maule, se fue en la escuela. Cuando regresó, dice que la maestra le dijo: ¿te oyó la oración Dios? ¿Hallaste el maule? Le dijo: no, no lo hallé, pero ya me quitó la gana de buscar. Entonces a Pablo le pasó algo similar. Pablo le dijo a Dios: sáname. Y a la tercera Dios le responde y le dice: Pablo, yo no te voy a sanar, pero bástate mi gracia. Esto es bien interesante, hermano. Y yo le voy a decir por qué. Porque yo me llevé una experiencia poco tiempo después que me convertí, creo que antes de los 2 años. Yo me llevé una experiencia increíble que no puedo decirle en detalles porque la gente todavía es conocida. Pero yo me quedé tan asustado de cómo nosotros los creyentes en esta tierra y bajo la condición en la que tenemos que vivir, quisiéramos de que Dios resolviera cada uno de nuestros problemas. Que quisiéramos que a la hora de que nosotros levantamos nuestra mano y decimos: a Dios, yo ya no puedo con esto, por favor, quítamelo, Dios se lo quitara. Yo le voy a decir, en el amor, en la misericordia, en la gracia de Dios, muchas veces no nos lo va a quitar. Pero ¿qué va a hacer usted? ¿Qué le dijo Dios a Pablo? Bástate mi gracia. Y Pablo nunca volvió a orar por esa enfermedad. Pablo, usted se imagina el efecto de que un hombre como Pablo no fuera sanado. Yo imagino cuando Pablo levantaba la mano y quería orar por la que se murió, o por el que se cayó, o por el que estaba enfermo, y ver él que tenía su enfermedad y que le había rogado a Dios. Pero Pablo resolvió eso. Pablo lo resolvió cuando Dios le dijo: bástate mi gracia. Pablo dijo: yo ya no me engrandeceré más que en la gracia de Dios. Entonces Pablo nunca le volvió a fastidiar eso. Hay gente, mire, que se frustra porque Dios no le sana y no puede orar por los demás porque Dios no le ha sanado a él. Hermano, eso no es como deben funcionar las cosas. Si Dios a ti te deja que sufras algún padecimiento, es porque algo tiene contigo. Pero eso no para que tú ores para que los demás sanen. Eso no para de que Dios tenga poder de sanidad. Eso no para de que Dios pueda liberar a los demás. Porque Dios tiene contigo lo que tiene contigo y con los demás lo que tiene con ellos. Entonces debemos de aprender. Aquí en este lugar encontramos entonces una iglesia que clamó a Dios y Dios le respondió poderosamente. Ahora imagínate que felices nosotros si tuviéramos la gran bendición de que cada cosita que nos aflige fuera resuelta en el momento que nosotros la expresamos. Nos pasaría lo que le ha pasado a la sociedad americana. La sociedad americana, médicamente hablando, ha caído en un hoyo a donde ahora lo están queriendo sacar los científicos, que no va a ser posible. Y esto se refiere a la intolerancia al dolor. No hay sociedad más fea en relación a eso que Estados Unidos, que la intolerancia al dolor. Aquí en este lugar a una persona le duele tantito algo y ahí va la Tylenol, ahí va la Advil, ahí va la Aleve, ahí va la Aspirin, ahí va todas esas pastillas, todo mundo. Y descubrieron los científicos que lo que sucedió es que la medicina se volvió inefectiva porque la tomamos demasiado. Entonces dicen: ahora vamos a tener que revertir eso, ya no dando recetas de medicina fuertes para dolores y haciendo que la gente se aguante el dolor. Entonces nosotros, imagínense de que Dios resolviera cada dolorcito que nos aqueja y Dios fuera efectivo en quitarlo de nosotros. Ay, Dios mío. Hermano, el problema sería que quitándose uno viene el otro. ¿Usted no sabía eso? Mire, nosotros los seres humanos llegamos a un punto donde por misericordia de Dios no nos duele todo de un solo.
Pero si ahora me duele el brazo derecho, mañana me duele el izquierdo, pasado mañana un pie, después la cabeza, pero algo me tiene que doler todos los días. Llegamos a ese punto. Entonces debemos de entender lo siguiente. Debemos de entender lo siguiente. El poder de Dios ahora es más efectivo que nunca. La voluntad de Dios de hacer bien con nosotros nunca es más firme como está ahora. Pero Dios hace con nosotros lo que Él tiene que hacer. Y por favor no se desanime. Siga adelante. En serio. En serio. No pierda su fe solo porque algo no sucede como usted quisiera que suceda. No permita de que el desánimo le robe la confianza que usted ha desarrollado y que usted tiene en Dios. Hermanos, es que es fácil. Ay, yo como no quisiera de que Dios resolviera cada situación que nosotros entramos. Qué fácil sería, muy fácil. Miren lo que sucedió con Pablo. Lo que de verdad sucedió con Pablo era, de acuerdo a la Biblia, si usted lee esa parte, era de que a saber por qué razón lo del aguijón del diablo, óigame bien, no era la enfermedad, era lo que el diablo quería hacer con Pablo si Dios le respondía a Pablo. Por eso es que Pablo después dice, mire, vamos al versículo para que, para que yo no me vaya a confundir. Eso es en el Hechos, no, eso no es en Hechos, eso es en Hechos 7, déjenme ver, ¿cómo se llama el acá? Yo creo que hice referencia a ello, pero no lo tengo anotado. Hechos, a ver si lo encuentro. 7, a ver si lo encuentro. A ver si me ayuda el... Pablo se convirtió en la nueva, ¿verdad? Sí, pero lo de la sanidad es más adelante. Sí que yo lo andaba. Yo estuve leyendo, pero no le tomé Pablo. Sí, es en Corintios entonces. 2 Corintios 12, 9 dice, y me ha dicho, bástate mi gracia. Okay. 12:9, ¿verdad? Sí, Segunda Corintios. Ok, 12:9 dice así entonces, mire, para que lo vea usted. Bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Miren lo que dice entonces, regresando un poquito. Dice, por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Dios. Entonces él lo que reconoce es que en la debilidad de él el poder de Dios reposaba, en la fuerza de él el poder de Dios no llegaba. Entonces, si él hubiese sido un hombre que hubiese sentido poder en sí mismo, la situación era que el diablo podía a él hacerlo mal entender. Y aquí Cristo le dice, no, cuando tú te sientes débil, el poder mío es el que trabaja. Entonces él dice, ahora yo con gusto me gozaré en mi debilidad, porque en ella el poder de Dios se manifiesta. Entonces tenemos que aprender que cuando nosotros ya no podemos, Dios siempre puede. Y tenemos nosotros que sentirnos bien, aun cuando estamos mal. Porque si no, el diablo va a tomar ventaja. El diablo va a llegar y te va a decir, el Dios que tú tienes no te sana. Y no te sana no porque no pueda, porque el diablo es astuto, sino te sana porque no quiere, porque tú no le importas, porque tú no vales nada, porque tú no eres nadie, porque tú naciste para estar sufriendo, porque tú naciste para vivir en dolor. El diablo no le va a decir no te sana porque no puede, porque el diablo sabe que Dios puede y nosotros también sabemos. Pero cuando el diablo llega por otro lado y te dice lo que pasa, que tú no eres nadie, que a tú no le importas,
que tú no vales nada, y todo eso empieza a sembrar duda, empieza a hacerlo sentir a uno de que las cosas que están sucediendo nos las merecemos y que de eso vamos a morir, y que si morimos así, Dios para nosotros no es nadie. Entonces tenemos que aprender, Dios siempre es bueno. Por Él nosotros siempre estaremos bien a pesar de todas las circunstancias. Entonces, la intercesión también, en cuarto lugar, debe ser para el crecimiento del cristiano. Filipenses, Pablo dice en Filipenses 9:11, busque ahí conmigo Filipenses capítulo 1, versículo 9, perdón. Filipenses capítulo 1, versículo 9, dice así: y esto pido en oración, que vuestro amor abunde aún más y más en ciencia y en todo conocimiento. Ok, y esto pido a Dios. Y esto pido en oración, Ajá, esto pido en oración, que vuestro amor abunde, que vuestro amor abunde aún más y más en ciencia y en todo conocimiento. Entonces la oración de él, la intercesión de él era que nuestro amor abundara en el conocimiento de Dios, en la ciencia, en el poder de Dios. Entonces nosotros debemos de entender eso, de que Dios va a ser el que nos va a hacer crecer a nosotros, pero en Él tenemos nosotros que estar orando a Dios siempre al crecimiento de los demás. Mire, hermano, yo le voy a decir una cosa en relación al crecimiento de Dios. Al crecimiento en Dios solo viene por medio de la palabra. Así que por favor, óigame esto: usted nunca va a crecer a menos que usted lea la Biblia. Yo estaba leyendo un artículo de un hombre que dice 3 cosas me hicieron crecer a mí, y una es que en cada culto que yo voy, lo primero que me pregunto es: ¿por qué me salvó Dios? ¿Para qué me salvó Dios? ¿Y por medio de quién me salvó Dios? Y dice él, esto a mí me ayudó porque cuando nosotros vemos esas 3 cosas, dependiendo de quién está predicando, le va a decir ¿por qué lo salvó? ¿Para qué lo salvó? Hay gente que, por ejemplo, él dice, lo que predican la prosperidad, dicen, Dios te salvó para que no vivas en pobreza, para que puedas disfrutar todas las bendiciones que Dios te da. Y empieza él a hablar de diferentes cosas. Lo que yo quiero decirle es, Dios a nosotros nos va a dar crecimiento solo si leemos la palabra de Dios. Lo que los demás hablen, hermano, tenga cuidado, porque mucha gente habla lo que le conviene, mucha gente habla lo que ven bien, mucha gente habla lo que no le gusta. Porque hay unos que hablan lo que les gusta, otros hablan lo que no les gusta. ¿Usted sabía eso? Es como el predicador que siempre habla negativamente y el predicador que siempre habla positivamente. O sea, usted lo que tiene que hacer es escuchar lo que yo hablo, referirlo a la palabra, tiene sentido, tiene base, está de acuerdo a la Biblia. Eso es lo que usted tiene que hacer. Ahora, esos son creyentes que se meten en la palabra de Dios y que pueden crecer. Pero si usted la Biblia, hermano, ni cuando viene a la iglesia la trae, ni cuando van a predicar la lee, usted está bien en problemas. La Biblia tiene que leerla todos los días, aunque sea un versículo. Imagínese cuántos versículos tiene la Biblia. Lea uno todos los días. Le va a tardar toda la vida para leer toda la Biblia, pero la va a leer. Pero tiene que crecer en la palabra de Dios, leyendo la palabra de Dios. Pablo dice que esa era la oración de él. Y esto pido en oración, que vuestro amor abunde aún más y más en ciencia y en todo conocimiento. Ahora, de ahí encontramos nosotros también en Primera de Reyes, capítulo 17, encontramos una situación. Había una mujer que amaba tanto a Dios y amaba al profeta. Y dice de que esta mujer, cada vez que el profeta pasaba, ella se alegraba, le llevaba comida, lo atendía. Y un día de esos que llega el profeta, que se le muere el único hijo que tenía. 17. Entonces el profeta, cuando le dijeron que el niño de la mujer había muerto, el profeta le dijo a Dios: esta mujer me hace tanto bien a mí y tú haces que se muera. El hijo de ella, ¿cómo tú puedes hacer eso? Entonces el profeta se fue, dice, pidió al niño, puso al niño y se acostó sobre de él y le oró a Dios y le dijo: tú le regresas la vida a este niño ahora. Y dice la Biblia que el niño volvió en sí y él lo agarró y se lo fue a dar a su mamá. Entonces la intercesión a veces requiere situaciones bien difíciles, pero tenemos que tener fe, tenemos que tener confianza. Yo me viví una situación de alguien que dijo: es que Dios me la va a resucitar, es que Dios me la va a resucitar, y no se dio por vencida hasta que le echó un poquito de tierra. Y al último, hermano, está bien, la respuesta está bien sencilla.
Si es que Dios a todos nos va a resucitar. Mire, a uno lo resucitó cuando se cayeron. ¿Se recuerda que le cayó a Pablo? Sí. A otro lo resucitó que ya estaba muerta cuando llegó Jesús. ¿Se recuerdan? A la hija del fariseo. Otros ya lo llevaban a enterrar. Ya estaba hecho el hoyo. Y dice la Biblia que a saber qué pasó, que los espantaron los que lo llevaban. Y se les cayó y cayó sobre la sepultura de este hombre del que estoy leyendo, del 17 de Primera Reyes, que es Eliseo. Y cuando la caja topó en los huesos del muerto, se levantó el muerto y salió corriendo detrás de los vivos que iban corriendo delante de él. Entonces lo que yo quiero decirles, de allí tenemos a otros que se murió, que lo velaron, que lo llevaron al cementerio, que lo enterraron, que casi se descompone, pero de allí lo levanta Cristo. Lázaro. ¿Usted se da cuenta? Entonces Dios resucita antes que se muera, inmediatamente después que se muere, en el proceso de ser enterrado o ya enterrado. Y si no nos levanta de la tumba 3 días después que nos muramos, viene un día cuando nos. Pero de que resucitamos, resucitamos. Y de que seremos sanados, seremos sanados. Entonces, lo que yo quiero que entienda es de que nosotros tenemos que entender el hecho de que este profeta se ha acostado sobre este niño y Dios le haya respondido levantando a este niño de ahí. Dios nos estaba enseñando de que para él no es nada imposible. Amén. Pero no quiere decir cada vez que vas muerto acostarte sobre él y yo lo voy a resucitar. No, en serio, no importa la fe que tengamos. No importa, porque eso no está. Oiga, los milagros que Dios hace no son de acuerdo a nuestra fe. Son de acuerdo a la voluntad que Él tiene. La fe nuestra no tiene que desfallecer, tiene que crecer, tiene que ser grande. Y por último, también nosotros podemos interceder para el perdón de los pecados de los demás. Hechos capítulo 7, versículo 60. ¿Cómo dice Hechos capítulo 7, versículo 60? ¿Alguien que sea rápido con la Biblia? A mí por eso me gusta escribir normalmente los mensajes para no tener que estar, los versículos, para no tener que estar buscándolos en esta hora. 7, ¿cómo dice? 7:60. Y puesto de rodillas clamó a gran voz: Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, durmió. ¿Cuántos saben quién era ese? Esteban. Era Esteban. A Esteban, injustamente en la misma situación que habían agarrado a Pablo, a Pedro, y yo aquí quiero llegar a lo que yo le estaba diciendo. Pedro fue apresado, lo iban a matar y Dios lo liberó. Esteban fue apresado y lo iban a matar. ¿Y qué cree que pasó? Lo mataron. Ahora, ¿era diferente el Dios de Esteban con el Dios de Pedro? Obviamente no, era el mismo, sí, tenía poder, sí. ¿Por qué a Pedro lo liberó y a Esteban no? Porque esa era la voluntad de él. Ahora, nosotros que tenemos fe, ¿qué vamos a hacer? Ahora, ¿a dónde está el poder de Dios en la muerte de Esteban? El poder de Dios está en que Esteban, a la hora que las tormentas de piedra le cayeron, le dice a Dios: mira, no les tomes en cuenta estas pedradas que me están dando, perdónalo, porque no saben lo que hacen. Pero ¿qué hombre en su mente humana correcta haría una cosa de esas? ¿Ah? Nadie. Pero Esteban le dice a Dios: ahora yo veo los cielos abiertos, ahora yo veo tu gloria, la muerte para mí es encontrarme con la gloria tuya. Entonces nosotros tenemos que aprender de que Dios tiene control de todas las cosas, pero debemos de interceder nosotros. Imagina Esteban a la hora de la muerte intercediendo por los que estaban vivos, apedreándolo. Dice Esteban, le dice a Dios: mátalos ahora. Yo no sé si Dios lo hubiera matado, pero era un hombre de fe y era un hombre al que Dios lo amaba. Yo no sé si ¿se acuerdan cuando quisieron ir a recoger a Elías? Que le dijeron: varón de Dios, desciende. Y le dijo: si soy varón de Dios, que no juegue, que eso los mate a ustedes. ¿Y qué cree que sucedió? Primer equipo, segundo equipo, tercer equipo le dice: mira, ya no lo hagas por el rey, hombre, hazlo por nosotros, no nos mates. Ven con nosotros, ten piedad, ten misericordia, guárdanos la vida. Los otros decían: ven con nosotros, que si no el rey nos va a matar. Y él decía que si no, bueno, los mate aquí para que no vaya que el rey nos mate. Entonces lo que yo quiero decirles es: Dios hace las cosas conforme a su plan. Pero nosotros debemos de interceder todo el tiempo. Póngase de pie. Debemos de interceder todo el tiempo. Todo el tiempo. Dios entonces quiere, imagine a Esteban hasta en la hora de la muerte pidiendo perdón para los que le estaban ofendiendo, para los que estaban maltratando, para los que lo estaban matando. Ahora nosotros entramos en una etapa donde vamos a interceder.
a donde vamos a rogar, a donde vamos a pedirle a Dios de que haga cosas grandes, de que haga lo que nosotros estamos necesitando que Dios grandemente haga. Padre, en esta hora, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús yo te pido que tú nos ayudes, que nos enseñes.